Hola chicos, hola chicas. Hoy seguimos con nuestra clase sobre contenidos gramaticales de esta unidad de película y hablamos entonces de oraciones modales. Primero, ¿qué son oraciones modales? Son algunas que expresan la manera o el modo con el que se hace algo, ¿vale? Con que realizamos acciones. Y ellas pueden estar en presente, en pasado y en futuro, en cualquier tiempo, y también pueden estar en cualquier modo, sea el indicativo o el subjuntivo, ¿vale? Vamos a ver algunos casos entonces de estas oraciones y qué expresan en el tiempo y en el modo en que se encuentran, ¿vale? Bueno, tenemos aquí, primero, para expresar este modo que se hace algo, se utiliza como o conforme o según más un verbo en el tiempo que sea en indicativo, que vamos a utilizarlo con relación al presente o al pasado. Entonces yo voy a utilizar así, mira, voy a cocinar las setas como te gustan. Setas son cogumelos, ¿tá? Voy a cocinar las setas como te gustan. ¿De qué forma voy a cocinar? ¿De qué modo? Entonces, ¿cómo? Y el te gustan está aquí, entonces déjame poner así, como te gustan. Está aquí en el modo indicativo, está en presente, ¿no? Entonces, quiere decir que yo voy a hacer ahora estas setas de la forma que te gustan porque yo sé cómo te gustan, ¿vale? Yo podría poner esta frase en el pasado también. Cociné, yo hice las setas como te gustan. O sea, yo la hice de esta forma porque sabía que te gustaba así, ¿vale? Yo puedo utilizar esto con subjuntivo que va a darme una idea de futuro, porque va a querer decir que yo no sé todavía cómo te gustan, pero vas a decirme y entonces yo voy a hacer las setas. Y yo digo, cocinaré las setas como te gusten. Aquí el verbo está conjugado en presente, pero de modo subjuntivo, ¿vale? Porque nos da una idea de algo que no es tan concreto, o sea, no sé cómo te gustan, pero dígame, pero dime y después yo voy a hacer. Por esto nos pasa esta idea de futuro. Antes necesito saber cómo te gustan para después hacer. ¿Está bien? Entonces aquí la primera forma de oración modal, utilizando como, conforme y según, ¿vale? Según te gustan, según te gusten, podría ser así, conforme te gustan o conforme te gustan, ¿vale? Aquí tenemos también cual o igual que, utilizado con un verbo en indicativo. Entonces, esto permite que constatemos um hecho, um fato, tá? Permite que a gente constate um fato. Llegué a este país sin hablar el idioma, igual que lo que ocurre a Flor. Então, aqui eu estou constatando que eu não falava o idioma, como ela também não fala. É um fato. Eu não falava, ela também não fala. Então, igual que ocurre, el verbo está en presente, en este caso de la forma indicativa. Yo podría utilizar en pasado, igual lo que ocurrió a Flor, pero siempre en el modo indicativo, ¿vale? Después, de modo o de manera que, y utilizo un verbo en subjuntivo, entonces, porque nos va a expresar una intención, ¿vale? Entonces aquí hay que hacerlo de modo que salga bien, o sea, hay que hacerlo de alguna forma que salga bien, porque la intención es esto. Aquí el verbo salir está en subjuntivo, en presente, ¿vale? Entonces yo podría utilizar de otra forma en pasado, sí, había que hacerlo de modo que saliera bien. Está ahí también en un modo subjuntivo, pero en otro tiempo. ¿Tranquilo? Pues bien,
Entonces aquí tenemos tres formas de oraciones modales que indican cómo se hace algo. Después seguimos aquí con sin y sin que. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Sin, utilizado con un verbo sin conjugar, que es el infinitivo, quiere decir que en la oración hay un único sujeto. Entonces, en este ejemplo, he tenido suerte. Aquí he tenido, yo estoy hablando yo he tenido suerte de poder participar en esta película sin hablar bien el inglés. Cuando yo utilicé sin con un verbo sin conjugar, yo quiero decir sin hablar bien el inglés, sin que yo hablara bien el português, el inglês. Então eu estou falando aqui de mim e aqui eu estou falando de mim também. Quer dizer, quem não falava era eu mesmo, ok? Bueno, se eu vou falar de outra pessoa, aí eu preciso usar um sim que, e aí eu utilizo também um verbo no modo subjuntivo, seja em presente, em passado ou em futuro. E aí eu utilizo assim, corrígele sin que se note. O sea, corrige, o sea, tú corrígele sin que se note. O sea, sin que él o que ella note. ¿Vale? O que alguien, cualquiera, ¿no? Entonces así, quien va a corregir eres tú, pero la persona que va a notar es otra, ¿vale? Sin que se note. Entonces yo puedo decir así, llegué aquí sin hablar inglés. Llegué aquí sin que ellos me comprendieran. Sin que comprendieran, o sea, yo llegué sin hablar inglés, pero ellos no me comprendían, otras personas, entonces utilizo el subjuntivo. ¿Está bien? Entonces hay que pensar siempre de esta manera. Cuando es el indicativo, el infinitivo, perdón, un verbo sin conjugar, estamos hablando de un mismo sujeto. Cuando se utiliza un verbo en el modo subjuntivo, estamos hablando de sujetos distintos. ¿Está bien? Entonces son estas algunas de las oraciones modales, de las oraciones que indican la manera, el modo de hacer algo. Así, hay aquí un ejercicio para ver que no es algo tan difícil de hacer. Elige el verbo en la forma correcta, que sea el infinitivo, el indicativo, el subjuntivo. Entonces, intentemos aquí. Hay que subrayar, que destacar. ¿Está bien? Tenemos un tiempo, podéis dar el pause, hacer el ejercicio y volver después y corregirlo conmigo. ¿Vale? Vamos allá entonces. Bueno, corregimos aquí entonces la letra A. La letra A, la forma correcta es quiera. A mí me da igual lo que lo haga como quiera. Porque a mí me da igual, para mim tanto faz, que lo haga como quiera. Quem vai fazer é outra pessoa, tá? Por isso está no modo subjuntivo, quiera. Sigue todo según estava. Ou seja, tudo continua da forma que estava. Da mesma maneira, ok? Según estava, me dá uma ideia também de passado, né? E presente juntos. No passado estava assim, agora continua. Entonces, después aquí la letra C, fíjate que mal educada, entró sin llamar a la puerta. ¿Por qué llamar? Porque estoy hablando de ella. Fíjate tú que mal educada ella. Ella entró sin llamar a la puerta. Entonces no voy a conjugar este verbo. La letra D me dice así. Date prisa y vete sin que te vean. Porque aquí, vete tú sin que te vean ellos. ¿Vale? Entonces el modo subjuntivo. La letra E. Añade estos ingredientes de manera que la mezcla quede homogénea. Porque aquí quien va a añadir eres tú, pero lo que va a estar homogéneo es la mezcla, es otro sujeto, ¿está bien? Y la letra F, tenemos aquí hazlo como te lo han enseñado, o sea, hazlo de la manera que lo enseñaron. Aquí no hace falta que sea
que sea subjuntivo porque solamente estamos hablando de la manera, del modo que te enseñaron a hacer algo en pasado. ¿Está bien? Entonces por eso sigue con el modo indicativo. ¿Tranquilo? Bueno, pues entonces esta fue nuestra clase de hoy para los contenidos gramaticales, y la clase que viene seguimos con nuestra unidad, pero ahora ya con otro tema, hablando de taller de escritura. O sea, vamos a no hablar de otro tema, no, vamos a seguir hablando de cine, pero con otras herramientas. Ahora intentaremos escribir un poco sobre esto. Nos vemos entonces la clase que viene.